Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o cuando sea que estén viendo este contenido. Joaquín, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gonzalo? Un gusto. Bárbaro, che, igualmente. ¿Cómo va? Todo bien, ¿vos Nos cómo estás? conocemos de unos episodios anteriores, me parece. Puede ser, del 1, 2 y 3. Perfecto. Bien, vamos a charlar hoy sobre cuantificación ISO 27001 y hay una cuestión puntual que es ISO en realidad pondera o tiene un enfoque basado en riesgos, pero nunca te dice explícitamente cómo medirlos. Bien, te corrijo. Dale. Sí te dice que es enfocado a ciertos procesos y ciertas metodologías como la ISO 31001 o la ISO 27001, Ok. que la 27001 se desgrana al 27005, que es lo que es la gestión de los riesgos, pero enfocada a la seguridad de la información. Ahí te da unas directrices que los usa como input, pero en sí no se queda con eso y te deja la apertura a, ok, vos querés usar otra metodología, puedes usar la que quieras. Eh, Usa una metodología más cualitativa, algo más simplista, pero asociado siempre hacia el core del negocio. Bien, y si uno viene trabajando con esta metodología, se pone a trabajar y hace su declaración de aplicabilidad y se mete en esto, le puede pasar que se encuentra con un montón de información, Joaquín, que no está cuantificada. Y a partir de ahí, ¿qué se puede hacer? Sí, es quizás también tomando un poquito lo que dijo Pablo, lo que hoy se dice en la ISO es que vos tenés que identificar, analizar y evaluar los riesgos, pero lo que no tienes es una metodología exacta. ¿Qué pasa? A lo largo del tiempo y lo que se critica también desde el lado de riesgos en ciberseguridad es que hoy se cuantifica de manera quali. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vas a ver matrices de rojo, amarillo, verde, alto, bajo. Lo que pasa es que al no decirte de qué forma se tiene que cuantificar, la abertura es muy grande. También lo que te pide ISO es que haya una probabilidad de ocurrencia. Sí. Eso te lo exige. ¿Qué pasa? Vos ves matrices que están, la matriz directamente pone severidad, impacto y probabilidad todo en un mismo grano. Entonces es muy difícil. Y también una crítica muy grande que se hace hoy en lo que es cuantificación de riesgos en ciberseguridad es que el rojo, verde, amarillo, en realidad no estás evaluando un riesgo, sino que estás evaluando tu percepción que vos tenés del riesgo, tu susceptibilidad, cómo te sentís ante el riesgo. Y otra cosa es que no es medible, no es reproducible. Si vos haces una cuantificación de riesgo cual y como es hoy, rojo, verde, amarillo, no es trazable en el tiempo. No se puede evaluar quizás a 2 años. Y también si la persona que lo hace se va, si pierdes esa cuantificación. Por eso es importantísimo el hecho de cuantificar, ponerle valor y que sea cuanti, para que se hable el idioma del negocio. Ok, pero ¿eso cómo se hace? Bueno, eso lleva bastante proceso. Se puede hacer mediante muchas metodologías. Una metodología muy importante que se usa hoy, que lo usa también el gobierno de Estados Unidos, es la metodología FAIR. Si lo queremos googlear, aprovechando que estamos en la era de Internet, FAIR. Exactamente, FIR. Em, ¿Qué pasa? ¿Qué nos permite esto? Nos permite empezar a hablar el idioma del negocio. Que el CISO deje de ser un animal técnico, una persona que no se le entiende. Yo no vengo del palo técnico, yo soy actuario, no vengo del palo de seguridad. ¿Qué pasa? Cuando a mí me hablan de una vulnerabilidad, ocurrió un ransomware, ocurrió una filtración de datos, ocurrió un back, de mi lado, muchas veces es muy difícil entender, pero sí cuando me hablan, ok, sucedió esto y se perdió esta cantidad de plata. Ahí sí estamos hablando en otro idioma, ahí sí podemos entender todos y comprender y evaluar realmente y tomar mejores decisiones desde el lado de gestión de riesgos. Perfecto. Para quienes están del otro lado, los invitamos a dejar sus preguntas en comentarios, a levantar el pulgar o a poner estrellitas, ya sea que nos están viendo o escuchando en YouTube o en Spotify. Paulo, hay una cuestión a tener en cuenta que tiene que ver con cómo vos podés alinear la seguridad del negocio a partir del lenguaje. Digo, eso te habla del contexto de la organización, de cómo hay que liderar, digo, y le dedica un tiempo a esto que linkea muy bien con lo que decía Juaco recién. Después hay que hablar el lenguaje del negocio, pero hay cuestiones de contexto de la organización y de liderazgo que tienen que quedar claros. Sí, 100%. Bueno, asociado a lo que es liderazgo y demás, bueno, el contexto es fundamental, entender a qué áreas de negocio querés hacer ese doble clic
para entender el riesgo, entender, bueno, todos estos temas bueno, no solamente una gestión de los riesgos cualitativa, sino algo un poquito más, que es entender, bueno, los distintos impactos que lleva cada uno. Y hay una cuestión de dejar de hablar el lenguaje de los controles y empezar a hablar el lenguaje del ROI, por ejemplo. Sí, quizás a mí me pasa mucho, es cuando yo entré en esta industria, yo vengo del polo de finanzas, entonces yo vengo del lado del CFO, donde se hablan números, ves el lado quizás también de marketing, donde se habla de leads, pero ¿en qué conlleva eso? ¿En qué transiciona eso? Termina transicionando en plata porque el negocio y el core, la decisión que se tiene que tomar es siempre prevalecer el negocio. Entonces, ¿qué pasa? Del lado de ciberseguridad, deberíamos, y la alta gerencia, primero tiene que tomar decisiones con números. ¿Por qué? Porque cuando tomás decisiones con números, tomás decisiones analizadas, en qué conviene, dónde apuntar primero, cuál es, porque al fin y al cabo, del lado de ciberseguridad, lo que nos importa es la operatividad, ser rentable, seguir funcionando, que no haya una pérdida total de producción. Entonces, si yo, siendo parte de ciberseguridad, no puedo hablar el mismo idioma al CEO, que el CEO no tiene por qué entender qué es un ransomware. Esa realidad no tiene por qué entender, pero sí tiene que entender que esto le sale 100 pesos y esto le sale 1. ¿Qué atacamos primero? ¿Dónde pierdo más plata? Eso es lo que hay que empezar a hablar. Que la alta gerencia y seguridad hablen el mismo idioma. Y alta gerencia no va a hablar seguridad, pero sí seguridad puede hablar plata. Perfecto. Es un tema que nos pone ante un desafío nuevo, como en su momento fue pensar la ciberseguridad como un habilitador de negocios. Digo que durante mucho tiempo no se la vio de esta manera, sino de otra. Y también nos pone en un punto que es aceptar un riesgo es una decisión de negocio, Paulo. O sea, hay una cuestión acá a tener en cuenta que me imagino que podemos empezar a hablarlo por la idea de tratamiento de riesgos. O sea, que inicialmente en ISO esto lo tenemos marcado. Bien, sí. ¿Querés comentar un poquito O más sea, sobre esto? esta idea de cómo desde ISO hacemos el tratamiento de riesgos para después ver cómo lo cuantificamos. Bien, sí, es una manera bastante simplista. Es básicamente, como decía Joaco en un momento, es tener una matriz llena de campos, lleno de indicadores, pero todo manual, todo muy, muy quali de decir, ok, es subjetiva, Percepción. es percepción pura de quién en ese momento esté documentando o qué grupo, y una vez que se rompe ese ecosistema o cambia alguien, los parámetros terminan siendo totalmente distintos y no de una forma más estructurada como un FIR. Sí, quizás agrego lo que dijo Pablo, es que cuando se trabaja con riesgos, uno tiene 4 formas de manejarse. Uno puede transferir esos riesgos, uno los puede evitar, uno los puede mitigar, uno los puede aceptar. ¿Qué pasa? Cuando hablamos del riesgo residual, perdón, Residual, sí. em, para saber y entender qué riesgo yo acepto por parte de mi organización, hay que entender cuánto cuesta realmente. ¿Cuánto cuánto nos impacta? Nos corta, lo que decía antes, nos corta operatividad. ¿Tenemos hecho un VIA? ¿Sabemos cuánto realmente nos impacta? ¿Tenemos hecho un BCP? ¿Nos evaluamos realmente? ¿O tomamos decisiones únicamente por nuestra subjetividad? Eso es lo que quizás es muy importante, que de la alta gerencia o el que toma la decisión, a ver, no es lo mismo una matriz que donde 2 puntos son altos, pero si yo uno puedo reducir $100.000 y el otro puedo reducir 1.000, ¿a dónde toca atacar? Y también tengo que entender de que, ok, si tengo 2 riesgos que son altos, porque la matriz me aparece en rojo, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál realmente me impacta? ¿Con cuál tengo más dolor? Ahí está lo que juega también lo que es el apetito y la tolerancia al riesgo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi apetito? ¿Hasta dónde yo acepto mi riesgo? ¿Y cuál es mi tolerancia? ¿Dónde ya tengo que cerrar? ¿Hasta dónde puedo perder? Eso quizás es muy importante, y la cuantificación también viene a rivalizar esto de el apetito y la el apetito y la tolerancia es muy importante en una toma de decisión porque se hace en todas las líneas del negocio. En seguridad también se tiene que hacer. Perfecto. Eso nos permitiría entrar en un tema que para mí, teniendo en cuenta esta idea de que lo bueno sí es breve, es 2 veces bueno, yo lo dejaría para el próximo episodio. ¿Cómo la ven? Bien, perfecto. Perfecto. Los vemos el próximo episodio.